No sé si llamarlo espiritualidad vana o religiosidad. Lo he dejado en espiritualidad vana, aunque lo que dice Santiago aquí, fíjate en el versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, algunos traducen, si alguno se cree espiritual entre vosotros, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Espiritualidad vana. ¿No te parece que a veces vivimos una espiritualidad vana? Podemos caer en vivir una espiritualidad vana. Y Santiago dice aquí algo que es un distintivo de la espiritualidad vana, y es el no refrenar la lengua. La lengua es un tema estrella de la epístola de Santiago. Ahora todavía no se va a meter de lleno, pero ya nos deja entrever algo que tiene que ver con el mal uso de la lengua, el hablar demasiado, y dice que es un distintivo de una espiritualidad vana. En otras palabras, aquel que no refrena su lengua, aquel que habla demasiado, aquel que habla mucho, normalmente ni siquiera es consciente de su propia situación. Y que te sirva como maná en esta mañana. Bienvenido a la escarcha. Ojalá que este sea un día en el que puedas meditar especialmente en qué hablas y qué no hablas, y que pienses en refrenar tu lengua, en controlar lo que hablas, porque dice Santiago que el que habla demasiado y se cree muy religioso, su espiritualidad es vana. La enfermedad es de la falta de autoanálisis. Vuelve a ser aquello que decía Santiago al principio, que a veces somos prontos para hablar, tardos para oír. Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Muchas veces somos prontos para hablar, y para hablar, sobre todo, hablar de otros, no tanto hablar de nuestras carencias. Hablamos de nosotros mismos mucho para hablar de las cosas buenas, y hablamos de los demás para juzgarles. Somos prontos para juzgar a otros. Dice Santiago que el que se cree espiritual pero habla demasiado y no refrena su lengua, su espiritualidad es vana. Y sobre todo lo que dice aquí es que se engaña a sí mismo. Ojalá que en esta mañana esto te sirva para meditar en tu corazón, y que sea un día de buscar al Señor y de meditar muy bien en lo que dices y lo que no dices. Y te propongo hoy un buen ejercicio, un ejercicio muy sano. Trata de hablar bien de los demás. Trata de que todo lo que hables que tenga que ver con otros sea positivo. Trata de encontrar cosas buenas de las que hablar de alguien, porque siempre podemos encontrar cosas malas de las cuales hablar, cosas malas en otros, para hablarlas. Si encuentras cosas malas en otros, cosas que no son positivas, al menos que no estén en tu lengua, que no estén en tu boca. Refrena tu lengua y trata de hablar bien, incluso de aquellos de los que es difícil hablar bien. Trata de decir algo bueno de ellos. Si no encuentras nada bueno que decir de ellos, ni siquiera hables de ellos. Si hablas de ellos, que sea para hablar bien. Y te dejo este versículo de Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículo 14, donde dice: bendecid, bendecid y no maldigáis. Haz que esto sea un lema de tu vida y que tu espiritualidad no sea una espiritualidad vana. Recuerda que nuestra lengua puede echar por tierra nuestro testimonio. Que Dios te bendiga.